Bueno, arranco nomás. Buenas tardes a todos. La verdad que eh, un honor estar, haber sido invitada y estar acá. La verdad que el tema planteado fue en base a las patologías que se vienen en esta época del año, en todo este contexto de la pandemia. Así que me presento, yo soy la doctora Nacimbera Antonella, soy médica general y de familia. Actualmente estoy trabajando en 2 centros de salud de la provincia de Santa Fe, y hago guardias en un servicio de emergencias también. El tema era poder no olvidarnos, o recordar por lo menos las patologías más frecuentes que debemos manejar en consultorio, sobre todo desde la atención primaria de la salud, y en equipo, no solamente el médico, sino también que la enfermera sepa también cómo actuar, por ahí también puede ayudar el agente sanitario, el agente comunitario, trabajar en equipo para poder brindarle una mejor atención a la población. Podemos pasarla. En cuanto a lo que son las infecciones respiratorias agudas, como lo dije anteriormente, son una causa de morbimortalidad importante, especialmente en los menores de 5 años y los mayores de 65, y también aquellas personas que estén en ese rango etario y que tengan riesgos, o que puedan llevar a riesgo que complican la situación de su cuadro. La siguiente. Bien, en cuanto al manejo desde la atención primaria de la salud, es muy importante la vigilancia epidemiológica, porque esto nos va a permitir detectar precozmente cómo va ascendiendo estacionalmente las patologías y poder llevar un registro para poder implementar más adelante todo lo que son acciones de prevención, promoción de la salud. En cuanto a lo que es la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en la Argentina, incluye los eventos como es la enfermedad tipo influenza o la gripe, la bronquiolitis en menores de 2 años, las neumonías e infecciones respiratorias agudas graves, y los agentes virales que están especialmente bajo vigilancia son el virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, influenza y metaneumovirus humano, donde se hacen en los establecimientos determinaciones, y todos estos eventos de notificación obligatoria conforman lo previsto por la ley 15.465. Esto como para tener en cuenta de que no solamente estamos viendo una gripe y demás, sino que es importante notificarlo. Bueno, como había planteado el tema, vamos a hablar de generalidades del aparato respiratorio. Lo vamos a dividir en vías aéreas superiores o vías respiratorias superiores, cavidad nasal, faringe, laringe, y vías respiratorias inferiores, donde tenemos tráqueas, bronquios principales y pulmón. La que sigue. En cuanto a lo que es las infecciones respiratorias altas, tenemos algo muy frecuente, que es uno de los motivos de consulta, es el catarro de vías superiores o resfrío común. Predomina en esta época, otoño-invierno, la etiología es principalmente viral, los rinovirus en un 50%, después siguen los coronavirus, virus sincicial respiratorio, adenovirus y parainfluenza. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y la duración del cuadro va de 4 a 10 días. Generalmente se presenta con dolor de garganta, con una rinorrea que generalmente es acuosa, que puede ir evolucionando en su color y en su consistencia, pero no quiere decir que esté sobreinfectada. Una tos no productiva que después puede hacerse con expectoración, que es lo que sí va a alterar el descanso y la alimentación, que ese es el síntoma más frecuente de consulta. La tos es una tos seca, irritativa, que después se hace un poco catarral, pero no es baja, sino que es un catarro de vías aéreas superiores. Todo lo que sea estornudos, lagrimeo, congestión ocular, puede ir acompañado también de un cuadro de atopía, o sea, un cuadro alérgico. Y la fiebre generalmente se presenta en los niños entre los 3 meses y 3 años. Puede preceder en unas horas al resto de los síntomas, pero aparece horas después. Es algo característico para diferenciarlo de la gripe, donde aparece la secuencia contraria. ¿Qué quiere decir? Primero aparece la fiebre y después aparecen los demás síntomas. Y también va acompañado de anorexia, decaimiento y síntomas digestivos. En cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento es de sostén, el tratamiento es sintomático. En cuanto a los niños, usamos antitérmicos paracetamol, la dosis es de 10 miligramos kilodosis, pero la dosis práctica es 2 gotas por kilo. Y en los adultos varía la dosis, generalmente los estamos medicando con 500 miligramos cada 6 horas.
La dosis máxima en los adultos es de 4 gramos por día y la dosis máxima en los niños es de 2,6 gramos día. En cuanto al ibuprofeno, que en medio del contexto de la pandemia estamos tratando de no usarlo, estamos tratando de usar siempre el paracetamol, en los niños la dosis es de 5 a 10 miligramos kilodosis, cada 8 horas, que también la dosis práctica es, si es al 2% es el peso dividido 2, y si es al 4% es el peso dividido 4. Y en los adultos es 400 miligramos cada 8 horas o 600 miligramos cada 12, que la dosis máxima también es de 3 gramos día. Otras medidas de sostén son los lavados nasales, que se pueden hacer con solución fisiológica, el vapor de agua, que ayuda a fluidificar las secreciones. Los descongestivos farmacológicos están contraindicados en los niños menores de 12 años. Todas las guías lo que avalan es que no hay estudios concretos de que sean beneficiosos para niños menores de esa edad. Todo lo que es, por ejemplo, la oximetazolina, que es un descongestionante en niños mayores de 6 años, generalmente se usan 4 gotas en cada fosa nasal, un máximo de 4 veces por 5 días, que no tenemos tampoco en los centros de salud. Así que lo más efectivo es el vapor de agua para despejar la nariz y mantenerla limpia siempre con solución fisiológica. En cuanto a los antihistamínicos, todo lo que es loratadina, difenhidramina, como tienen una acción atropínica, por lo tanto lo que hacen es espesar las secreciones, o sea que haya mayor sequedad, están contraindicados en lo que es el resfrío común. Y bueno, y antibióticos nunca se deben dar en una fase inicial. Bien, en cuanto a lo que es la enfermedad tipo influenza o la gripe, que es una enfermedad de denuncia obligatoria, también es causada por un virus que es altamente transmisible, puede afectar a personas de todas las edades, pero puede tener mayor gravedad en los mayores de 65 años. Por eso la vacuna antigripal. La etiología del virus influenza, que tiene 3 serotipos, el A, B y el C, los más frecuentes son el A y el B en los adultos, y el B es el que provoca la forma más leve. En cuanto al periodo de incubación, lleva 2 a 5 días y se autolimita, que quiere decir que se resuelve solo el proceso. La clínica, lo que decíamos hace un ratito, lo primero que aparece, el primer síntoma es la fiebre, de aparición brusca, mayor o igual a 38. Puede haber tos, puede haber dolor de garganta, en ausencia de otro diagnóstico, y acompañado o no, o sea, puede ser que presente astenia, mialgias, que lo lleven a la postración, que el paciente no se pueda levantar de la cama, náuseas o vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatías o diarrea. Como lo dije hoy, bueno, es un diagnóstico de denuncia obligatoria, que nosotros acá en Santa Fe tenemos el SICAP, que es un sistema para cargar los datos de todos los pacientes, entonces cuando vos ya pones diagnóstico de enfermedad tipo influenza o gripe, ya se hace la notificación obligatoria semanal. La que sigue. Bien, y el tratamiento generalmente es ambulatorio, hay que tomar medidas generales porque es altamente contagioso. Lo que se hace es un aislamiento relativo, el paciente lo ideal es que esté en su casa, lo más alejado posible de los familiares, si puede tener un cuarto solo, mejor, que obviamente todo depende de las condiciones de vivienda y de posibilidades de cada paciente. Lo ideal es que haga reposo en la cama, una abundante hidratación, por lo menos 2 litros de agua por día, y que se usen antitérmicos, en este caso estamos prefiriendo el paracetamol. ¿Cuándo me tengo que alarmar? Cuando el paciente empieza con dificultad respiratoria, cuando hay una fiebre que dura más de 3 días, cuando la tos se hace persistente y dura más de 15 días, en ese caso hay que sospechar tuberculosis, cuando provoque un aumento de la disnea, trastornos de la conciencia o que no pueda tolerar líquidos. Esos son signos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Darle al paciente para que vuelva a la consulta lo antes posible. En cuanto al tratamiento supervisado, como decía hace un ratito, hay condiciones que nos llevan a que nosotros, como médico, como asistente social, como enfermera, como agente sanitario, tengamos que ir a la casa del paciente, ver lo que se puede hacer, ver si puede realizar el tratamiento. En esos casos de pobreza extrema, falta de comprensión por parte de la persona o del familiar que acompañe también, las indicaciones y una falta de red social para apoyarlo en el tratamiento. Sí es importante que tengamos, digamos, el compromiso de hacer un seguimiento porque puede revestir gravedad. Y en cuanto a lo que es condiciones de riesgo clínico,
mayores de 65 años, pacientes con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, pacientes diabéticos, todo lo que sea embarazadas en el segundo o tercer trimestre de su embarazo, inmunodeprimidos, con asma y EPOC, obesidad mórbida, son pacientes donde tenemos que evaluar el riesgo de su salud, ¿sí? El riesgo del cuadro, si lo podemos mandar a su casa o no. Bien, en el cuadro que estamos viendo es un resumen, es un flujograma de cómo debemos actuar. Esto está bajado desde la provincia, es importante por ahí tenerlo a mano, porque muchas veces no podemos recordar todo. El diagnóstico presuntivo, el diagnóstico se confirma haciendo un dosaje virológico y con el nexo epidemiológico. No se hace generalmente el dosaje virológico, así que lo que más tenemos es el nexo epidemiológico, que sería que haya otro familiar con gripe en la casa, y evaluar los signos de gravedad, que son todos los que dijimos. En caso de que el paciente no tenga signos de gravedad, se hace el tratamiento en el domicilio. Generalmente las medidas generales, el tratamiento de sostén. Y se cita a las 48-72 horas para controlarlo. En caso de que tenga uno o más signos de gravedad, el tratamiento se hace en internación. ¿Por qué? Porque se considera una infección respiratoria aguda grave. Entonces, en ese caso, acá en los hospitales se hace la toma de muestra para diagnóstico virológico, se hace el tratamiento antiviral con oseltamivir, que ahora lo vamos a ver, tomar todas las precauciones de bioseguridad, como las que se están tomando ahora con el COVID-19, aislamiento respiratorio, tratamiento de todos los órganos que puedan llegar a estar comprometidos, tratamiento de las comorbilidades en los pacientes diabéticos, en los pacientes cardiópatas, siempre tratar de mantenerlos estables, oxigenoterapia y obviamente notificar el caso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene todos los signos de gravedad y estamos en el centro de salud, lo ideal es notificar al hospital que tenemos un paciente con esas condiciones. Lo ideal es que mientras esperamos la ambulancia, al paciente se le coloque una venoclisis con una hidratación parenteral a 7, 14 gotas por minuto. El oxígeno lo ideal es por cánula, 2-3 litros, ¿sí? Tomar todas las precauciones de bioseguridad en el centro de salud y los antivirales según las recomendaciones. Bien, y abajo nos indica las pautas de alarma para consulta inmediata. Si nosotros al paciente le dimos todos los signos de alarma, tenemos que recordarle que en caso de que aparezcan, tiene que volver y no esperar las 48-72 horas. Bien. En cuanto a lo que es el tratamiento antiviral con oseltamivir, en pacientes adultos solamente se tratan los pacientes que tengan factores de riesgo de manera ambulatoria. Todos los factores que nombramos anteriormente. Para las complicaciones por influenza con menos de 48 horas de inicio de los síntomas. El embarazo también se encuentra dentro de los factores de riesgo, por lo cual también deben recibir tratamiento las mujeres embarazadas. Y los niños, solamente los pacientes ambulatorios, se tratan los que presenten factores de riesgo, que son los mismos que para los adultos, y para complicaciones por influenza con menos de 48 horas de inicio de los síntomas. No se considera el tratamiento antiviral en niños menores de 2 años, no se consideran todos a no ser que tengan factores de riesgo. Las presentaciones que tenemos actualmente son las cápsulas de 75 miligramos y el polvo para suspensión oral de 12 miligramos por mililitro. En caso de que no tengamos la formulación jarabe para los niños, se prepara con 75 miligramos, tomando todas las medidas propuestas por la ANMAT, en un frasco de vidrio. Se coloca la cápsula, el contenido de la cápsula, y se diluye en 5 centímetros cúbicos de agua. Entonces nos quedan 15 miligramos por centímetro cúbico. Y se calcula la dosis que necesita el paciente. En los cuadros que tenemos a continuación podemos ver la dosis. En el adulto es el oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y en menores de 12 meses tenemos según la edad. Menores de 3 meses es 12 miligramos cada 12 horas y así sucesivamente. Y el de abajo lo que nos indica es según el peso. Este tratamiento es la dosis recomendada por 5 días. Bien. Entonces, todos aquellos pacientes que presenten signos de gravedad deben ser derivados al hospital de referencia y recibir lo que dijimos: oxigenoterapia, antitérmicos en caso de que esté febril, bajarle la temperatura,
la hidratación parenteral y tomar todas las precauciones de bioseguridad en el centro de salud y para el paciente también cuando lo van a trasladar. Bien. Seguimos con vías aéreas superiores, la faringitis aguda también es una de las más frecuentes y de las que también ocasiona un mayor número de consultas a diario en los servicios de salud. A modo de resumen, es una inflamación de las membranas mucosas de la garganta, puede ser parte de una infección respiratoria aguda o incluso un proceso de vías respiratorias bajas. En cuanto a lo que es la etiología, el 65-80% es de causa viral, dentro de ellos tenemos influenza, rinovirus, coronavirus, adenovirus, el sincicial respiratorio, Epstein-Barr, enterovirus y virus del herpes. Y el 15 al 20% de los episodios pueden darse por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. Generalmente se produce en niños mayores de 2 años durante la época de invierno y el comienzo de la primavera, pero también esta es una época donde tenemos el mayor motivo de consulta, que es el dolor de garganta. Y alrededor del 3% de los niños con faringitis estreptocóxicas no tratadas pueden tener una complicación no supurativa como la fiebre reumática, siendo una complicación rara en los adultos. Por eso es importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En cuanto a la clínica, el diagnóstico es básicamente clínico, no necesitamos más que eso, ¿sí? Y se basa en la presencia de 3 o más de los siguientes signos, que tienen una sensibilidad de más del 75%. La odinofagia, que es el dolor de garganta, la fiebre constatada en lo posible, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, eritema de las amígdalas y el velo del paladar, que puede tener o no exudados, adenopatías cervicales anteriores y un exantema escarlatiniforme. Bien. Para ayudarnos con el diagnóstico clínico tenemos los criterios diagnósticos de Centor, que son para la faringitis por estreptococo, donde se va puntuando los distintos signos. Entonces tenemos un paciente con una temperatura mayor a 38, que no presente tos, adenopatías cervicales anteriores, con exudados amigdalinos, y según la edad se va sumando el puntaje. Entonces, la probabilidad de infección estreptocóxica con 0 puntos es de 1 a 2,5%. Con 1 punto es del 5 al 10%, con 2 puntos mucho más alta, y obviamente ya con 4 puntos o más, del 51 al 53%. Por eso es muy importante la clínica. Bien, bueno, en las imágenes tenemos la primera imagen a la izquierda, arriba, tenemos una faringitis viral, se puede observar la faringe, el velo congestivo, el velo del paladar, y se pueden observar pequeñas vesículas, ¿sí? Como con contenido acuoso, que son propias de los procesos virales. En la segunda imagen, arriba a la derecha, tenemos una típica faringitis estreptocóxica, ¿sí? Con los exudados amigdalinos, y abajo tenemos una herpangina, ¿sí? Que también es un diagnóstico diferencial. Muchas veces cuando lo vemos decimos, no, es una faringitis, y no, es una herpangina que también es de origen viral, por lo tanto no lleva antibióticos, ¿sí? Bien. En cuanto al tratamiento, si es de origen viral, como la primera garganta que vimos, es sintomático. Paracetamol, o en su efecto ibuprofeno, una dieta blanda y fría, porque el paciente no va a querer comer porque va a doler, molesta, y abundante hidratación. Siempre por ahí lo que le decimos en cuanto a los niños, que no los obliguen a comer, pero sí que se hidraten, o que le ofrezcan gelatina, flancitos, cosas que ellos puedan digerir sin tener que hacer mucho esfuerzo, porque no van a querer comer, por lo menos los primeros 2 días. Y en cuanto a lo que es el origen bacteriano, en niños el tratamiento, tanto en niños como en adultos, el tratamiento es con antibióticos. Como podemos ver en el cuadro, el tratamiento de elección generalmente es la penicilina vía oral durante 10 días, que está dividida por el peso, la dosis, y si no, una alternativa es la amoxicilina vía oral a 50 miligramos kilo día, ¿sí? En 1 o 2 dosis durante 10 días. En alérgicos a la penicilina tenemos la claritromicina vía oral a 15 miligramos kilo día, cada 12 horas, también durante 10 días, o clindamicina, que no se usa mucho, usamos más bien la claritromicina. Y en otro caso, también la acitromicina es una alternativa vía oral a 10 miligramos kilo día en una dosis diaria por 5 días. Bien, la que sigue. Y en cuanto a adultos, y generalmente eso lo manejamos bien,
El de elección es la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 12. Y alternativa tenemos amoxicilina con clavulánico, que generalmente lo usamos cuando no evolucionan bien con amoxicilina. Amoxicilina clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas, o también de 1 gramo cada 12, que es el famoso Optamox Duo. La citromicina de 500 miligramos una vez al día, claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, o doxiciclina, que no está bien documentado. Eso en cuanto a faringitis, que es una de las patologías muy frecuentes, y a veces por las consultas reiterativas, si no sentamos a explicarnos al paciente que lo más frecuente es que sea viral, damos antibióticos por dar y generamos mucha resistencia bacteriana. Otra de las infecciones también muy frecuentes es la otitis media aguda, que es una inflamación de comienzo rápido, con presencia de líquido en el oído medio, que lo normal es que no tenga líquido, no es necesario que sea purulento, sino cualquier contenido de líquido provoca una inflamación. La clínica principalmente se presenta con otalgia, fiebre, otorrea y la membrana timpánica bombada o hiperémica, o sea, congestiva, que esté roja. En la mayoría de los casos, los pacientes están cursando un cuadro de vías aéreas superiores, que lo que hacen es favorecer la congestión e inflamación de la mucosa nasal, de la nasofaringe y la trompa de Eustaquio. Entonces, al estar congestiva, al estar inflamada, no permiten que haya circulación de aire. Los gérmenes bacterianos aislados más frecuentemente son el Streptococcus, Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y los virus respiratorios. En cuanto al diagnóstico por otoscopía, en el niño pequeño la maniobra es tirar el pabellón auricular hacia abajo y hacia arriba, y hacia atrás, perdón, para poder rectificar el conducto, y en edades posteriores se hace hacia arriba y hacia atrás. Bien, en cuanto al tratamiento, los antibióticos, siempre en niños menores de 2 años se debe tratar una otitis por los riesgos, las complicaciones que conlleva. El tratamiento es similar que la faringitis, los mismos antibióticos, y la duración es de 10 días. En caso de que no tengamos mejoría a las 72 horas, hay que descartar las complicaciones supurativas del cuadro, ¿sí? Lo que tiene la otitis es que tratándola prevenimos el riesgo de meningitis, de las complicaciones que son meningitis, mastoiditis, laberintitis, parálisis faciales, son complicaciones, la mastoiditis ya lo dije, sí, que son complicaciones muy frecuentes si no lo tratamos a tiempo. Por eso, siempre en menores de 2 años, lo ideal es hacer el tratamiento. Como para recordar lo que es una otoscopía normal, ahí se ve bien la membrana timpánica, se ve el triángulo luminoso, que es muy importante poder visualizarlo cuando hacemos el examen físico. Siempre tratar de tomarnos el tiempo necesario para visualizar bien la membrana timpánica, el conducto. Muchas veces es difícil porque el niño obviamente está molesto, le duele, entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más minucioso posible en el tiempo que dispongamos, para poder evaluar bien y tampoco no sobremedicar o no pasar por alto una otitis. Bien. Otra de las infecciones también es la sinusitis aguda, ¿sí? Que es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales, sea de etiología infecciosa o no infecciosa. Las rinosinusitis virales agudas son 200 a 200 veces más frecuentes que las rinosinusitis bacterianas. Venimos más o menos con lo mismo, que generalmente todas las patologías de vías aéreas superiores son de origen viral. Los senos paranasales son estériles en condiciones normales, entonces las bacterias que colonizan las vías aéreas superiores las invaden por factores que, bueno, no están bien conocidos. Estas sinusitis se clasifican en agudas, que son aquellas que tienen menos de 30 días de evolución, las subagudas, que se dan de 30 a 90 días, y las crónicas, que se prolongan más de los 90 días. Las formas recurrentes son las que se caracterizan por episodios agudos de 1 a 4 semanas de duración, separadas por intervalos que no tienen síntomas, con una frecuencia mayor a 4 episodios por año. Siempre tenemos que pensar si estamos frente a una sinusitis aguda, una sinusitis recurrente, ¿sí? Para poder evaluarlo y poder derivarlo al especialista, que en este caso sería un otorrino. Los estudios radiológicos de los senos paranasales no están recomendados para el diagnóstico. Si bien sirven para ver los niveles hidroaéreos y demás, tenemos que pensar
que la neumatización de los senos paranasales, que es lo que nos va a permitir poder evaluarlo en las radiografías. Generalmente neumatizados al nacimiento están los senos etmoidales y los senos maxilares, ¿sí? Y después, a partir de los 5 o 7 años, se neumatizan los efenoidales y los frontales. O sea que unas radiografías antes de ese tiempo no nos serviría de nada la radiografía de senos paranasales. Entonces, si tenemos un niño de menos de 3 años que está con una sinusitis, lo más probable es que sea una etmoiditis. Bien. Entonces, también el diagnóstico es predominantemente clínico, ¿sí? Una regla predictiva de Williams es que el paciente presente dolor maxilar, dental o facial, sin mejoramiento sintomático con descongestivos, secreciones mucopurulentas en el examen físico, una transiluminación anormal de los senos paranasales y una descarga nasal con cambio de color de las secreciones. Generalmente el paciente también se presenta con mucha cefalea. El paciente, al no estar, o sea, no permitir la circulación de aire, el paciente, el signo más característico es la cefalea, y cuando uno hace agachar al paciente, siente esa pesadez, sobre todo en los senos frontales, como que siente la cabeza pesada. Esos son signos que nos orientan a una sinusitis. Entonces, en base a esos criterios, más de 4 criterios aproximan el diagnóstico en un 81%, menos de los 2 criterios serían útiles para descartar la sinusitis, y entre 2 y 4 hay autores que recomiendan hacer una placa radiográfica. Pero volvemos a decir que el diagnóstico es meramente clínico. Al final dejé unos videos por cómo se hace la transiluminación anormal, la transiluminación de los senos paranasales, como se deberían ver en el examen físico. Con una linterna agarramos y apagamos las luces del consultorio y podemos evaluar sin necesidad de requerir una radiografía, podemos evaluar los senos paranasales. Bien, en cuanto al tratamiento, no, me quedo en lo anterior. En cuanto al tratamiento, los analgésicos antihistamínicos, que pueden tener un rol beneficioso en aquellos pacientes que sean alérgicos, los descongestivos tópicos y orales que se usan para la terapia de la sinusitis, pueden mejorar la aireación sinusal por la apertura del ostium y reducir la inflamación, ¿sí? Y antibióticos, que son también los mismos que para faringitis y otitis. Se maneja todo con los mismos antibióticos. Bien. Bueno, seguimos con una de las patologías, no es tan frecuente, pero sí es importante tenerla presente. Sí es una causa frecuente de obstrucción aguda, que es la laringitis aguda, o CRUP viral. Es la obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia, representa un 15, un 20% de las enfermedades respiratorias. Se produce por la inflamación y obstrucción aguda de la laringe. También la etiología es predominantemente viral, virus para influenza, el tipo 1 en un 75%, el virus influenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio, y en menor medida los demás virus como enterovirus, rinovirus y metaneumovirus. Puede aparecer también en el curso de enfermedades virales exantemáticas como la varicela o el sarampión. Tenemos la tríada característica del paciente con una laringitis o el CRUP, ¿sí? Que es esa tos de perro. La tríada característica es la disfonía o afonía, la tos perruna y el estridor inspiratorio, que puede estar o no con disnea en el contexto de un cuadro catarral. Lo característico también es que todos estos síntomas empeoran por la noche, ¿sí? Eso es lo que más asusta a los padres y un motivo de consulta en las guardias de los hospitales. Bien. Seguimos. Bien, en la laringitis aguda vírica generalmente hay pródromos catarrales 1 a 3 días antes, que combina lo que es la rinorrea, que es el moquito transparente, amarillito, una tos leve difónica, seca, con un timbre metálico, como similando un ladrido de perro, y puede haber o no fiebre. Los síntomas generalmente, como dijimos antes, empeoran por la noche y en decúbito, y generalmente ese autolímite desaparece en una semana. Bien, para evaluar la gravedad de la laringitis o el CRUP viral, tenemos la escala de Taussig, ¿sí? Que esto nos va a permitir clasificarla y poder hacer adecuadamente el tratamiento. En cuanto,
Ahí tienen detallado el cuadro, de acuerdo al puntaje que dé, puede ser leve, leve a moderado o moderado grave. ¿Sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta, signos sutiles de hipoxia, o sea, de que no está oxigenando bien el niño, es que se va a presentar ansioso o con inquietud. El chico no se queda quieto, le falta el aire, está hipoventilando, va a estar con una hipoxia. Bien. En cuanto al tratamiento, la humidificación y oxigenoterapia. Es controvertido, antes se creía que bueno, el chico tenía ese ataque y se le ponía la cabeza dentro del freezer porque el aire frío provocaba vasoconstricción. No está del todo comprobado, pero hay padres que al ver que ceden los síntomas, los ayuda. Humidificación, el vapor de agua y oxigenoterapia en el momento que tengamos la crisis aguda. Lo ideal cuando tenemos este paciente que está en la sala de espera, que está con esa tos de perro, está con una falta de aire notoria mientras el médico está atendiendo, que no sabemos qué hacer, lo ideal es preparar una adrenalina nebulizada, que lo que hace es disminuir el edema de la mucosa por la vasoconstricción que produce. Entonces va a tener una acción rápida a los 10 minutos aproximadamente, hasta los 30 minutos, y el efecto es breve, pero no dura más de 2 horas. Pero es el tiempo que nos permite poder trasladarlo, en caso nuestro, que estamos cercanos a los grandes hospitales, a un hospital de referencia. Bien. La dosis es la adrenalina, la ampolla, 1 en 1000, a dosis de 0,5 mililitros kilo, hasta un máximo de 5 mililitros, completando hasta 10 mililitros en suelo salino. Nebulizado con un flujo de 5 a 10 litros por minuto, con oxígeno al 100%, y la dosis práctica puede ser la media ampolla en 5 mililitros de solución fisiológica, a nebulizar, que es 1 mililitro de adrenalina en 9 mililitros de agua destilada o agua suero fisiológico, y se usan los 2 mililitros de la dosis, esa es la dosis práctica. Siempre hay que tener en cuenta que está contraindicada por la vasoconstricción que produce en cardiopatías como la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar o estenosis aórtica subvalvular. Esas son contraindicaciones absolutas. En cuanto a lo que es el tratamiento con corticoides, nosotros en los centros de salud usamos, digamos, lo que tenemos, ¿sí? Generalmente la dexametasona oral hay que hacer un preparado magistral, no la utilizamos. Si se puede, el paciente puede tragar, se usa la betametasona a 1 gota kilo, que es la dosis práctica, o si no, se lo canaliza, se le pone un Avocat fijo y se hace una hidrocortisona con una dosis de 10 a 20 miligramos kilo, dosis, por lo menos en primera instancia, hasta que podamos derivar al paciente, ¿sí? Entonces, lo ideal es la adrenalina nebulizada, por eso es importante que sepamos qué tenemos en el centro de salud por si nos llegan estos casos. La adrenalina y el corticoide. Bien. ¿Cuándo derivamos a este paciente? Cuando vemos que es una laringotraqueitis grave, cuando hay un estridor en reposo o una dificultad respiratoria que es progresiva, después de haber hecho el tratamiento con el corticoide y la adrenalina, en un periodo de observación. Generalmente no lo dejamos en observación en los centros de salud, sino que se deriva dentro de las 2 horas. Cuando haya signos de hipoxia, que son alteración del sensorio o el estado general, palidez y cianosis. Cuando hay sospecha de una epiglotitis, que vamos a hablar más adelante, lactantes menores de 6 meses, un episodio previo similar grave, problemas subyacentes de las vías aéreas superiores, o un inadecuado seguimiento por la distancia al domicilio o por la actitud paterna o materna. Bien. Bien, en cuanto a diagnósticos diferenciales importantes, en cuanto a lo que es el croup viral o la laringitis aguda, es el croup espasmódico o el falso croup, que no se asocia a ningún cuadro vírico, es un cuadro autolimitado, el tratamiento es similar al de la laringitis, y esto lo que se caracteriza es que se presenta de manera brusca por la noche en un niño sano, que comienza con tos perruna, disfonía y un estridor inspiratorio intenso. Dura 1 o varias horas y al día siguiente el niño se recupera. O puede quedar con una leve disfonía y tos. O sea, arranca, digamos, el nene está durmiendo y empieza con esta tos de perro, con la disfonía y el estridor. Ese es el falso croup. En cuanto al otro diagnóstico diferencial, la traqueitis bacteriana, que tiene un alto riesgo de obstrucción de las vías respiratorias, hay que pensar en ella ante un niño que tenga una aparente laringotraqueitis grave,
con fiebre alta, afectación general y mayor dificultad respiratoria, y que no responde al tratamiento. Generalmente es causado por el Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Moraxella catarrhalis, clamidias y bacterias. El tratamiento también es con antibióticos. Bien, y la epiglotitis, que es el diagnóstico diferencial más importante, es la laringitis supraglótica aguda, o sea, esta hace una obstrucción severa. El agente productor es el Haemophilus influenzae tipo B, que obviamente ahora con la vacunación prácticamente no se ven casos, o se ven casos en niños que están mal vacunados o que no se han vacunado. El cuadro se presenta con un niño con voz apagada, una escasa tos, dolor de garganta con dificultad para tragar, hay una salivación excesiva, el paciente está salivando, babea constantemente, y la posición del paciente va a ser sentado, inclinado hacia adelante, generalmente apoyado en los brazos, con la cabeza en hiperextensión. ¿Para qué? Para liberar la vía aérea, porque está totalmente obstruida. Bien, y generalmente suele producir un estado tóxico con palidez y dificultad respiratoria progresiva que lleva a la cianosis y puede llevar al coma. Esto es una urgencia, o sea, directamente va al hospital. Igualmente, como dijimos, hay una poca incidencia, una poca prevalencia por la vacuna. Bien, para seguir con las infecciones respiratorias altas, es medio largo el tema porque son muchas, así a grosso modo. Una de las más frecuentes, ¿sí?, es la bronquiolitis. Entonces, el diagnóstico de bronquiolitis lo vamos a hacer en aquel niño que presente el primer o segundo episodio de sibilancias que esté asociado a una evidencia clínica de infección viral en niños menores de 2 años. O sea, el primer o segundo episodio en menores de 2 años. Es un cuadro que expresa generalmente una inflamación aguda, difusa de las vías aéreas inferiores y que se manifiesta con obstrucción de la pequeña vía aérea. Perdón, estamos en la... Perdón, no le hice el distintivo, estamos en infecciones respiratorias bajas, perdón, para que no haya confusión. Todas las anteriores eran infecciones respiratorias altas. Bronquiolitis ya pasamos a infecciones respiratorias bajas. Bien. Entonces, y para considerar el primer episodio de sibilancias en menor de 1 año, o sea, en menor de 12 meses, es una bronquiolitis típica. En cuanto a la causa, la mayoría ya lo sabemos, los virus son los responsables del síndrome bronquial obstructivo en menores de 5 años y también de las neumonías en los menores de 1 año. Siempre el más frecuente es el virus incisional respiratorio, después siguen influenza, parainfluenza y adenovirus. Bien. En cuanto a lo que son los factores de riesgo para infecciones respiratorias bajas graves, hay que tener en cuenta factores de riesgo del niño, factores de riesgo del medio y factores de riesgo para infecciones respiratorias bajas graves. Factores de riesgo del niño: la ausencia de lactancia materna, o sea que el niño que toma el pecho, que no tenga las vacunas completas, que haya sido un niño prematuro con bajo peso al nacer o que presente desnutrición. Factores de riesgo del medio: hacinamiento, ¿sí? Nosotros generalmente tenemos pacientes que viven 5, 6, hasta 7 personas en una misma habitación. La época invernal, la asistencia a guarderías también es un factor de riesgo. La presencia de madres o padres analfabetos, la madre adolescente y la contaminación ambiental y domiciliaria, especialmente los padres que fuman dentro del domicilio o fuera del domicilio. Esos son factores de riesgo importantes. Y los factores de riesgo por infección respiratoria baja grave son todo niño menor de 3 meses, pacientes con inmunodeficiencias, ya sea congénitas o adquiridas, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematuros o bajos peso al nacer y desnutrición. Todos esos factores de riesgo hay que tenerlos en cuenta al momento que nosotros hacemos la anamnesis, ¿sí? Mientras vamos indagando, tenemos que tener en cuenta todos esos posibles factores de riesgo. Bien. Clínicamente, la bronquiolitis tiene un periodo de incubación o de inoculación que lleva 4 o 6 días previos. Después de eso aparece un cuadro catarral, que va a tener la rinorrea, o sea, el bebé que está resfriado, puede tener una faringitis o presentar una otitis, que eso dura de 1 a 3 días hasta la progresión del cuadro de estado, digamos, con una tos seca, fiebre,
y generalmente hay que recordarle a los padres que cuando comienzan estos cuadros, entre el cuarto, el quinto, hasta séptimo día, generalmente empeora la clínica del paciente. Entonces, se acentúa la tos, puede haber taquipnea, generalmente aparece el tiraje, aleteo nasal y en algunos casos cianosis con compromiso general. En cuanto a lo que es la auscultación, generalmente se escuchan estertores subcrepitantes, o sea, al final de la inspiración, sibilancias, que pueden a veces ser audibles con o sin estetoscopio, y una expiración prolongada. Después de ese periodo de estado, generalmente hay pacientes, un 20%, que continúan sintomáticos, que puede durar hasta 21 días. Después de pasados los 21 días, hay que descartar que no haya una hiperreactividad bronquial, ¿sí? Que ese chico después no quede predispuesto para desarrollar un asma. Bien. Entonces, ¿cómo evaluamos la gravedad de la bronquiolitis? Con el puntaje de tal, que siempre hay que tenerlo a mano, en cualquier guardia, en cualquier consultorio, en el office de enfermería. El puntaje de tal lo que nos permite es, como dice, evaluar la gravedad y saber cómo actuar. ¿Qué tiene en cuenta? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, sibilancias y la retracción costal. En base al puntaje lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Siempre lo ideal para evaluar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria es que el niño esté afebril, con la temperatura menor a 37,5, ya sea por medios físicos o por antitérmicos, y estar tranquilo sin administración de oxígeno, para poder evaluarlo lo más concreto posible. ¿Sí? No evaluar al niño con fiebre, porque ya de por sí la fiebre lleva a una taquicardia y taquipnea. Bien. Entonces, esto también es el flujograma que deberíamos tener todos cuando nos cae un niño con una bronquiolitis. Esto es para decidir la terapéutica a seguir. Entonces, tenemos el paciente, hicimos la evaluación de tal, el puntaje de tal, nos da un tal 4 o menor, lo que se hace es mandarlo al domicilio con los beta 2, especialmente el salbutamol, el que usamos, y se citan 24 horas para control. Se deben explicar todos los signos de alarma y, bueno, enseñarle a usar bien el espaciador o el nebulizador. Bien. Si nos da un tal de 5 a 8, generalmente cuando hay un tal de 7 u 8 se usa oxígeno, realizamos la famosa salva, que son 2 puffs de salbutamol cada 20 minutos por 3 veces. O sea, eso sería de cada 20 minutos, indica cada 3 veces. Y el tal de 9 o mayor directamente se deriva a internación al hospital. ¿Cómo hacemos la derivación? El paciente debe ir con oxígeno y previamente realizado el salbutamol. Después de pasada una hora se hace la segunda evaluación en el mismo consultorio. Si volvemos a evaluar al paciente y tiene un tal de 4 o menor, ahí sí lo enviamos a su domicilio con beta 2 y se cita control a las 24 horas. Siempre obviamente teniendo en cuenta los factores de riesgo. Si vemos que el paciente, que la madre del niño no entiende, que el medio no es el adecuado, siempre se prefiere la internación. Si el tal continúa de 5 a 8, hacemos una segunda salva, y si el tal obviamente es de 9, se deriva a internación. Y por último, ya a la segunda hora se hace una evaluación final, ¿sí? El tal de 4 o menor, se hace el tratamiento con los beta 2 y se cita nuevamente a las 24 horas. Y el tal de 5 o mayor se interna, esto ya después de una segunda hora de haber hecho la salva. Si no tenemos salbutamol para hacer aerosol, se utiliza en nebulización a media gota o 1 gota kilo. Bien, eso en cuanto a la bronquiolitis. ¿Qué pasa cuando tenemos el lactante sibilante o una bronquitis obstructiva resibilante, que es el famoso BOR? Bien, se hace la evaluación inicial, igual que en la bronquiolitis, se hace el puntaje de tal, se utiliza el puntaje de gravedad de tal, y con un tal de 5 a 8 se agregan corticoides. Bien, lo que hacemos es agregar corticoides, generalmente usamos betametasona 1 gota kilo. Y la evaluación final, con un puntaje tal de 5 o mayor, se deriva a internación con beta 2 y corticoides. Y siempre cuando el puntaje de tal está entre 7 y 8 debemos administrar oxígeno. Bien.
Sí, después las preguntas, si quieren, no hay problema, las contestamos al final. Bien, ¿cuándo derivamos absolutamente para internación? Todo menor de un mes se deriva, se interna. Todo paciente que tenga una enfermedad pulmonar crónica, EPOC, displasias bronquiopulmonares, fibrosis quísticas, también se envía a internación. Y enfermedades generales como son cardiopatías congénitas, desnutrición, inmunodeficiencia u otras, y aquellos pacientes donde los padres hayan referido apnea, o sea, estaba respirando y se quedó de pronto sin respirar, eso cuenta como una apnea, ¿sí? Eso es importante preguntarlo porque a veces no se dan cuenta hasta que el niño presenta un episodio de apnea. Y también importante para nosotros, después de que manejemos este tipo de pacientes, es de recordar, como estamos también en este contexto, y ya de antes, digamos, lo tenemos que tener incorporado, es el importante lavado de manos entre paciente y paciente. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que son muy contagiosas. Entonces, si nosotros vamos a estar haciéndole el PAF, manejando secreciones y demás, tenemos que usar, después de cada atención, el lavado de manos con agua y jabón o en su defecto con alcohol en gel. Bien. En cuanto a los exámenes complementarios, generalmente en las bronquiolitis no se utilizan exámenes complementarios a no ser que vayan a internación, pero cuando nos llegan al centro de salud lo que tenemos que hacer es la historia clínica, recabando todos los antecedentes, todos los factores de riesgo, tener en cuenta, preguntarle a la madre cómo fue ese embarazo, si fue un embarazo controlado, cuánto pesó el niño, cómo se alimenta, cómo viene de peso, los controles que tiene, las vacunas. Todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de la historia clínica. Y el examen físico, que es primordial. La radiografía de tórax y el laboratorio tienen escasa utilidad, a no ser que el paciente pase a una internación. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que a veces es un motivo de consulta, es el rechazo a la alimentación, que generalmente es el primer signo que aparece y es el primero en recuperarse en estos cuadros, y es un predictor de hipoxemia y de gravedad. Que el niño no se alimente es un indicador y un predictor importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se está alimentando ese niño? Bien, para redondear, ¿cuáles son los criterios absolutos de derivación? Todo menor de un mes, todos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con cardiopatías que hayan presentado apneas, inmunodeficiencias y desnutriciones moderadas y severas. Esos pacientes apenas llegan al centro de salud, los estabilizamos y los derivamos al hospital. Los criterios de derivación relativa, que eso veo yo, o sea que soy el que está atendiendo al paciente, cómo responde y veo si lo mando o no a internar o lo mando al domicilio. Esos lactantes que tienen 2 a 3 meses, ¿sí? Hay que evaluar sobre todo el medio y los factores de riesgo medioambientales. El antecedente de bajo peso al nacer, que sea un paciente prematuro o una internación previa por una infección respiratoria baja o una desnutrición leve. Esos son criterios que uno tiene que evaluar según cada caso en particular, ¿sí? Si vemos que es una madre que entiende, que va a cumplir con el tratamiento, que nos va a traer al niño a las 24 horas, podemos controlarlo en el centro de salud. Bien. El tratamiento de sostén, que generalmente lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega un paciente con una bronquiolitis o un BORC, que tenemos en la sala de espera o que está esperando ser atendido, lo tenemos en el office de enfermería, siempre posicionarlo, que tenga una posición mayor a 30 grados, mantener la nariz permeable, porque muchas veces nos llegan esos chicos llenos de moco, que obviamente ellos no saben respirar por la nariz, entonces no saben respirar por la boca, entonces no tienen obstruida la entrada de aire. Importante poder desobstruirla. Controlar la temperatura en caso de que el niño esté febril, bajarlo con antitérmicos o medios físicos. La hidratación o la alimentación, tratar de mantener la lactancia materna a no ser que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 60. En caso de que el niño esté muy taquipneico, con una frecuencia mayor a 60, se suspende y después se evalúa una eventual sonda nasogástrica, pero eso ya para el segundo nivel. La oxigenoterapia, todo niño que se hospitaliza se considera potencialmente hipoxémico, por eso se administra oxígeno. Y se monitorea la saturación tratando de mantenerla mayor a 92%. Siempre lo ideal es que sea oxígeno húmedo, que nosotros en los centros de salud no tenemos el tubo de oxígeno para hacer las nebulizaciones, y generalmente no tenemos humidificado.
Bien, en cuanto a la kinesioterapia, se valora riesgo-beneficio. Hay controversias en cuanto a lo que es la bronquiolitis, que no tenga secreciones, no es necesario hacer kinesioterapia en un paciente que es solamente sibilante. Sí, aquellos que tienen más manejo de secreciones, pero eso se considera, digamos, generalmente se consenso con el pediatra o con el mismo kinesiólogo. Bien. Como para tener presente que estos cuadros son cuadros donde al padre, a la madre los ponen muy nerviosos, muy ansiosos, es importante transmitirles un mensaje claro, darle todos los signos de alarma, la taquipnea, ¿sí? Que tiene una frecuencia, o sea, que el chico está agitado, que nosotros lo vamos a valorar con una frecuencia mayor a 60, en menores de 2 meses, mayor a 50, en 2 a 11 meses, mayor a 40 en mayores de 12 meses. La tos, el tiraje, la fiebre, el quejido, la dificultad para alimentarse y que tenga mucha somnolencia. Está remarcada la dificultad para alimentarse porque, como dijimos hoy, es un predictor de hipoxemia. Entonces, siempre hay que preguntarle cómo se viene alimentando el niño. También las conductas, siempre lo ideal es explicarle que hay que bajar la fiebre, que hay que ofrecerle líquidos, no suspender la lactancia materna, y no darle preparados magistrales por cuenta propia, darle el té que puede llegar a provocar intoxicaciones, o, o alguna difenhidramina, medicaciones que por ahí se suelen dar entre vecinos, o sea, que no automediquen a los niños. Y siempre las acciones preventivas, consultar precozmente, control de la contaminación domiciliaria, control periódico de salud, lactancia materna, las inmunizaciones, que tengan todas las vacunas completas, y control del embarazo. Todo eso son medidas de prevención. Siempre por eso, antes de mandar al chico al domicilio, tenemos que asegurarnos de que se va a cumplir con todos los requisitos para que evolucione favorablemente. Y si no, si no contamos con esos requisitos, ver la manera nosotros, desde nuestro lugar, de poder acompañarlo o poder mejorar el tratamiento y el seguimiento del paciente. Bien. Siguiendo con las infecciones respiratorias bajas, ya nos queda poco, no sé cómo vamos, si ya están aburridos. Tenemos la neumonía, que es la infección aguda del parénquima pulmonar, con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológicos de opacidad, sin pérdida de volumen, de localización única o múltiple. No los voy a tampoco aburrir mucho con el tema de la etiología, de las causas por grupo de edad. Esas tablas después les quedan a ustedes para poder verlas, si les interesa. Menores de 3 semanas generalmente son transmitidos por el canal de parto. ¿Sí? Es un niño que se agarró una bacteria por el canal de parto. Los niños de 3 semanas a 3 meses, bacterianos, y también predominan los virus, ¿sí? Ya de 3 meses a 4 años el predominio es viral, ¿sí? Eso tenerlo presente. Generalmente las neumonías en esa etapa, de 3 meses en adelante hasta los 4 o 5 años, son virales. Bien, ¿cuándo sospecho neumonía? Me viene un paciente con fiebre, con tos, taquipneico, o sea, lo veo muy agitado, rechazo al alimento. Fíjense que esto está en casi todas las diapositivas, el rechazo al alimento y el esfuerzo respiratorio, que es el tiraje. Los lactantes, como sabemos, tienen menos tos, ¿sí? Por lo que tenemos que jerarquizar la presencia de quejido, que haya aleteo nasal, cianosis, que el niño esté somnoliento o que tenga dificultad para dormir y alimentarse. Lo volvemos a repetir. Bien. Bueno, acá hay una clasificación de la neumonía por gravedad clínica. Esto es todo lo que se tiene en cuenta de leve a moderada, grave, ¿sí? Eso después lo pueden leer tranquilamente como para interiorizarse un poco más, pero generalmente, como la mayoría de las patologías respiratorias, todo lo que es leve es una temperatura menor a 38,5, una frecuencia respiratoria menor a 50, ahí está mal el cuadrito. Retracciones leves, ingesta normal, ¿sí? Y la grave, ya mayor temperatura, una frecuencia respiratoria mayor a 70, las retracciones más marcadas, aleteo nasal, cianosis, puede haber apneas intermitentes, quejidos, ayunas, otra vez el rechazo esto del alimento. Esto nos permite ver la gravedad clínica.
Bien, y después los criterios de internación, que está en la próxima diapositiva. Cuando internamos a los pacientes con neumonía, todo esto hablando de los niños. Hipoxemia, ¿sí? Una saturación menor al 92%, aire ambiente. Frecuencia respiratoria mayor a 70 en los menores de un año y mayor a 50 en mayores de un año, porque nos predice también hipoxemia. Todo menor de 6 meses. Y entre los 6 y los 12 meses debemos considerar la situación clínica del niño, hablando de todo lo que vimos anteriormente, los factores de riesgo, el contexto social, el acceso que tiene esa persona al control, al centro de atención médica, si puede volver o no, si se le va a dificultar, de acuerdo a dónde vive, llegar o no al centro de salud. La sospecha de germen de alta virulencia, un paciente de riesgo social, signos de sepsis y que presente comorbilidades. Bien. En cuanto a lo que es exámenes complementarios, como todos ya sabemos, lo ideal, bueno, es tener una radiografía de tórax. Generalmente se pide solamente de frente, a no ser que haya alguna duda diagnóstica, se solicita de perfil. Es limitado para diferenciar la etiología bacteriana o viral. El laboratorio no es imprescindible, pero se puede agregar parámetros de gravedad. Los cultivos y el aspirado ya se hacen en pacientes internados y sirven para vigilancia epidemiológica. Lo más importante es que nosotros hagamos una buena anamnesis y examen físico, y que tengamos en cuenta siempre los signos de alarma, y siempre mirar al paciente, ver cómo la cantidad de uso de músculos accesorios, y además del tiraje intercostal tiene supraclavicular y aleteo nasal, eso es de gravedad, ¿sí? Sumado a la cianosis, sumado a que el chico pueda llegar o no a presentar cabeceo. Hay pacientes que tienen tanta dificultad respiratoria que hasta cabecean, eso ya también nos indica gravedad. Pero siempre nosotros que estamos en el centro de salud nos basamos en esto: historia clínica y el examen físico. Por eso es importante tomarse el tiempo para el examen físico. Y por ahí nos sirve mucho, a lo mejor estamos atendiendo y en la sala de espera la enfermera viene y dice: doctora, este chico está agitado, este chico está así. Eso también nos sirve. Por eso es importante que todos conozcamos, todos los que trabajamos en el equipo de salud, conozcamos los parámetros, conozcamos la clínica, las presentaciones clínicas, y que nos demos cuenta cuando hay algo que no está bien, para poder solucionarlo lo más pronto posible, porque muchas veces tenemos, ahora en este contexto no, pero tenemos muchas veces lleno la sala de espera con niños que a lo mejor están con faringitis, con una otitis, tranquilo, y tenés el chico que está tosiendo terriblemente, que está agitado, que se está poniendo cianótico, que ese tiene prioridad, obviamente. Por eso es importante que todos trabajemos en equipo para poder detectar los pacientes que requieren una atención inmediata en el centro de salud. Bien. Bueno, el tratamiento empírico de las neumonías. Este cuadrito también es muy práctico, está en la mayoría de los libros. Todo menor de 3 meses, que generalmente, bueno, se internan, tienen los antibióticos indicados, y mayores de 3 meses que no tengan factores de riesgo, se hace manejo ambulatorio con amoxicilina 80-100 miligramos kilo día, y lo vamos haciendo por 7 a 10 días. Siempre lo ideal, por más de que nosotros mediquemos, hacer el control, obviamente un mayor de 3 meses, siempre evaluando que no tenga factores de riesgo, siempre el control ideal a las 48 horas, porque es cuando el paciente debería presentar una leve mejoría clínica. Y los mayores de 3 meses que presenten factores de riesgo se internan y se hace el antibiótico correspondiente. Después les agregué un cuadro con el tratamiento antibiótico según el germen, pero eso generalmente se hace por aislamiento, ya con cultivo y demás, generalmente en internación. Y la duración del tratamiento. Siempre, si es por estreptococo, el neumonía, que es el más frecuente, se hace una duración de 7 a 10 días, eso lo vamos evaluando. Generalmente cuando ya el paciente al 7º día mejoró, está comiendo, no tuvo más fiebre, se lo ve bien, lo podemos suspender y obviamente volviéndolo a controlar en 48 horas. Por bacterias atípicas, como son el Mycoplasma y el Mycoplasma pneumoniae, se usa generalmente los macrólidos, con un tratamiento un poco más prolongado, y después, bueno, tenemos por estafiloaureus, clamidia, hemófilos influenzae. Eso lo dejo para que lo vean, así no los sigo aburriendo.
Bien, y como para redondear también, y no solamente ocuparnos de los niños, quería pasar a hablar un poquito de la neumonía de la comunidad, que como dijimos, bueno, la infección del parénquima, generalmente la neumonía se da en personas de 65 años o más, tienen una mayor incidencia de neumonía y mayor frecuencia de las formas graves. La mayoría de los pacientes que terminan internados por las neumonías de la comunidad tienen más de 65 años. Y hablamos de neumonía de la comunidad en aquellos pacientes que no han estado internados en los 14 días previos. ¿Sí? Un paciente que estuvo internado la semana pasada por X motivo y tiene una neumonía hoy, y hay que pensar que no sea una neumonía de la comunidad, sino una neumonía intrahospitalaria. Ya esos son otros gérmenes. Pero sí o sí, para hablar de neumonía de la comunidad en el adulto, tiene que no haber estado internado 14 días previos. Bien, el diagnóstico es clínico, volvemos a lo mismo, la clínica es soberana. Taquipnea, ¿sí? El paciente va a estar agitado, disneico, con esa sensación de falta de aire, con tos, fiebre, y generalmente pueden tener un dolor torácico en puntada de costado. Bien. Otra patología, patología a tener en cuenta, que es muy importante diferenciar las neumonías típicas de las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas son por gérmenes como clamidia y micoplasma, ¿sí? Que llevan otro tratamiento. Entonces, una tablita útil que me pareció tenerla por ahí a mano para hacer este diagnóstico es tener presente la fiebre mayor a 39 grados de aparición brusca, dolor pleural, torácico o epigástrico, auscultación de crepitantes o que haya hipoventilación o un soplo tubárico, leucocitosis, o sea, pedimos el laboratorio y tenemos glóbulos blancos mayor a 12.000 con predominio en neutrófilos, y una RX de tórax que nos muestre consolidación. Entonces, en base a ese puntaje, vamos a ver, una neumonía típica nos da mayor o igual a 3 criterios, y una atípica es que no tenga ninguno de estos criterios, o sea que pensamos más en gérmenes atípicos. Y la neumonía indeterminada es cuando presenta uno o dos criterios, no queda, digamos, en ninguno de los dos lados. Como para que tengan una idea, siempre a grosso modo, la radiografía de tórax, lo que buscamos es la radioopacidad, como se ve en la izquierda, generalmente ocupando el lóbulo medio, el lóbulo superior del campo pulmonar derecho, y la de la izquierda, bueno, está marcado bien con rojo. Nosotros generalmente buscamos el broncograma aéreo, ¿sí? Que es en medio de esa radioopacidad como un tubito blanco, un tubito negro, que es un espacio negro. Perdón. Pero generalmente, a ver, nosotros tenemos que pensar en el centro de salud, la radiografía nos va a llegar con suerte al otro día. Entonces, si vemos la gravedad del cuadro, lo medicamos y lo citamos. ¿Le podemos pedir la radiografía? Sí, se la pedimos, pero no nos tiene que retrasar en el tratamiento del cuadro, ¿sí? No nos tiene que retrasar en tratar al paciente, esperar la radiografía del tórax. Bien. La escala de el CUP65, que lo deben conocer, es para determinar, predice mortalidad y valora la severidad, ¿sí? Lo que hace es determinar la necesidad de hospitalización en los adultos. Bien. Se evalúa la confusión, la urea elevada, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la edad, ¿sí? En base a eso se hace el puntaje y se ve el riesgo que tenga. Bajo riesgo, intermedio o el riesgo severo, que generalmente termina en unidad de cuidados intensivos. Bien. Las recomendaciones del tratamiento antibiótico para pacientes de atención ambulatoria. O sea, para los pacientes que nosotros vemos en el centro de salud, lo que todos conocemos generalmente, pacientes menores de 65 sin comorbilidades, amoxicilina. Pacientes mayores de 65 con comorbilidades, generalmente asociamos amoxicilina con ácido clavulánico. Y alternativa, en pacientes alérgicos a la penicilina, tenemos la claritromicina o la levofloxacina, que no tenemos mucho en el centro de salud, pero sí por ahí se pueden encontrar muestras médicas. Y también otra alternativa es la acitromicina. Y bueno, el tratamiento para pacientes que están hospitalizados, eso no lo puse por si lo quieren saber, como para tener un poco más de información. Bien, entonces, tenemos el paciente, menos de 65 años, no tiene ninguna enfermedad asociada, está bien, estable, amoxicilina. Si es mayor de 65, amoxicilina clavulánico. Si es alérgico, claritromicina o acitromicina. Bien,
Y algo de lo que no quería dejar de hablar es el coqueluche, ¿sí? Que es la tos convulsa, que también es un cuadro frecuente, que por ahí no lo tenemos muy presente en el consultorio. Es una enfermedad respiratoria aguda, altamente contagiosa, que afecta generalmente a los niños menores de 1 año, pero también puede afectar a los adolescentes y a los adultos. Y el principal agente es la Bordetella pertussis. Lo importante es que ni la inmunización, o sea, ni que esté vacunado, ni que haya tenido la infección, otorgan una inmunidad permanente. Generalmente las guías dicen que después de 6 años de haber tenido una infección, puede volver a infectarse, a tener la enfermedad. ¿Cuándo debemos sospechar coqueluche? En menores de 6 meses, toda infección respiratoria aguda que tenga apnea, cianosis, estridor, vómitos después de toser o una tos paroxística. Generalmente el chico con un coqueluche tose y vomita, o tose y se pone rojo, o tose y se pone azul, ¿sí? Eso es como, digamos, a preguntar. El chico tose, vomita, o sea, después de la tos, el chico vomita y sospecho coqueluche. Después de la tos, se pone muy rojo con la tos o se pone cianótico y lo sospecho. Mayores de 6 meses hasta 11 años, una tos de 14 días o más, que está acompañado de una tos paroxística, un estridor inspiratorio o vómitos después de la tos, sin otra causa aparente. Y los mayores de 11 años, que tengan una tos persistente de 14 o más días de duración, sin otros síntomas acompañantes. ¿Sí? Entonces, lo principal es esta tos que nos vuelve a recargar, que es una tos paroxística, y el vómito después de la tos, ¿sí? Y la tos persistente más allá de los 14 días. Obviamente que si lo descartamos, no nos olvidemos de la tuberculosis, si descartamos coqueluche. Bien. ¿Qué hacemos si diagnosticamos un caso de coqueluche? Bueno, se hace la notificación obligatoria, se informa a los padres sobre los riesgos de la tos convulsa, especialmente en los niños y los lactantes, y la importancia de que cumplan con las vacunas. Se aíslan los casos identificados y hay que tratar de excluir de las escuelas, jardines y sitios públicos a los contactos del núcleo familiar menores de 7 años, cuya inmunización sea inadecuada, o sea, que no tengan el carnet de vacunas completo, durante un periodo de 21 días después de la última exposición, o hasta que el caso y los contactos hayan recibido antibióticos durante 5 días del esquema, ¿sí? Porque es altamente contagioso. No nos olvidemos también que estamos en una época donde hay mucha gente antivacunas, donde a veces no se va pasando el periodo de vacunación, se va traspasando y no los tenemos con el correcto plan de vacunación. Bien, ¿cómo se tratan los pacientes? A ver si, ahí está. Los pacientes, bueno, los tratamos con antibióticos específicos a todos los casos y los contactos estrechos, ¿sí? Bien, ¿y cuándo consideramos contacto? Consideramos contacto a toda persona que estuvo en contacto, valga la redundancia, con un caso sospechoso o como conviviente del grupo familiar o concurrente a la escuela, al albergue escolar o comedores comunitarios, ya sea alumnos, maestros, profesores y resto del personal. Por eso es muy importante la identificación del caso, ¿sí? Cuando tenemos este caso hay que tratar al paciente y a los casos contactos estrechos, que serían los convivientes del grupo familiar, o si el chico fue a la escuela o a algún comedor, hay que tratar a todos. Se consideran contactos de alto riesgo de enfermedad severa los menores de 1 año y los convivientes, inmunodeficientes o pacientes con enfermedad pulmonar, embarazadas y personal de salud. Estos contactos son los que pueden, digamos, tener una enfermedad severa, los que acabamos de nombrar. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento generalmente se puede hacer, se hace con macrólidos, eritromicina o acitromicina. Nosotros generalmente usamos la acitromicina, que es lo que tenemos en los centros de salud. En los niños menores de 1 mes, la droga de elección es la citro y se hace a 10 miligramos kilo en una dosis por día durante 5 días. De 1 a 5 meses igual, mayores a 6 meses también, y mayores de 12 años y adultos ya se puede utilizar vía oral. Y en caso de que no tengamos acitromicina para los adultos, podemos usar la claritromicina. Bien. Espero no haberlos aburrido, porque es un tema largo, pero era
como para recordar, más ahora que empieza el frío y que estamos en una época que nos estamos enfocando mucho en el coronavirus, en la pandemia, que está perfecto, pero también no tenemos que olvidar las patologías frecuentes, y por ahí está bueno volver a repasarlas y ver los tratamientos y cómo debemos actuar y cuándo prestarle atención, cuándo derivar, cómo derivar. Entonces, concluyendo, las infecciones respiratorias agudas suponen el motivo de consulta más frecuente en atención primaria, siendo las infecciones respiratorias altas las más frecuentes, en un 40-50%. Generalmente son procesos leves, autolimitados, por lo que es muy importante para su manejo una educación sanitaria adecuada, ¿sí? Hacer hincapié en el lavado de manos, en el automanejo de todo lo que sea secreciones, aquellos pacientes, por ejemplo, que estén con una faringitis, no compartir vasos, no compartir cepillo de dientes, tratar de tomar en un solo mate. Todo lo que estamos haciendo ahora por el coronavirus tendremos que hacerlo siempre en estas épocas. El empleo de medidas no farmacológicas, todo lo que sea lavados nasales, el ambiente húmedo, que sería la vaporterapia, métodos físicos, ingesta de líquidos y miel, y por último el uso racional de fármacos. Como dijimos, generalmente todas las patologías son de predominio viral, ¿sí? Entonces, a veces medicamos a los pacientes con antibióticos innecesariamente y generamos una resistencia bacteriana. Por eso, cuando tengamos la duda, siempre citar al paciente, evaluar nuevamente a las 48-72 horas de comienzo del cuadro, para poder tener un diagnóstico más certero. Y poder también, la importancia de poder hacer bien el diagnóstico nos sirve a nosotros, más que nada cuando cargamos las atenciones, de hacer una correcta carga de la atención con el diagnóstico lo más cercano posible, para que se haga esto, o sea, esta vigilancia epidemiológica, entonces nos va a permitir saber en qué tenemos que mejorar, dónde tenemos que actuar y qué acciones de promoción y prevención tendremos que emplear para prevenirlas. Bien, y creo que no me quedó nada más. Es un tema largo, es un tema que generalmente no da, digamos, para hacerlo todo en un mismo encuentro, pero bueno, espero que les haya servido. Está bien, está bueno, digamos, repasar y recordar qué es lo que tenemos que hacer, principalmente cuando estamos en lugares donde no tenemos todo, o sea, tenemos muy pocas cosas, pero hay que conocer lo que tenemos en cada centro, saber si tengo una ampolla de adrenalina, en caso de que me caiga un paciente con una laringitis, saber si tengo tubo de oxígeno. A mí me ha pasado de tener centros de salud donde no tenía tubo de oxígeno, entonces, ¿qué hago con el paciente? Entonces, siempre cuando uno está en su lugar de trabajo, por ahí cuando tiene un tiempito, bueno, voy a ver si tengo ampolla de adrenalina, voy a ver si tengo pasas de salbutamol, si tengo betametasona en gotas, qué antibióticos tengo, porque más que nada ahora se vienen todas estas patologías y está muy bueno recordarlas. Bien. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Cuánto se cuenta entre cada PAF? Bueno, eso es una pregunta importante, la hizo Elizabeth Cabral, no sé si me estás escuchando. Lo importante es que cuando nosotros hagamos los PAF de salbutamol, siempre la mascarilla lo que tiene que hacer es cubrir mentón, yo no tengo acá, pero mentón, ¿sí? La boca y nariz, hasta el puente de la nariz, ¿sí? Como usamos los barbijos N95, así, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el PAF de salbutamol, tiene que ser un cierre hermético de la máscara, cubriendo nariz, boca y mentón. Se agita siempre el salbutamol, lo agitamos antes de poder usarlo, y hacemos el primer disparo afuera para ver que funcione, que salga bien, y colocamos en la cánula que tenemos para conectar. Muchas veces no tenemos y lo hacemos casero. Una vez que esté bien conectado, que esté bien cerrado, hacemos el disparo del salbutamol, ¿sí? Y contamos hasta 10. Pero no es un 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 3, a un ritmo lento, ¿sí? Sacamos, contamos hasta 10, sacamos nuevamente el salbutamol, lo volvemos a agitar, y lo colocamos de vuelta y contamos nuevamente hasta 10, ¿sí? Es importante que dure 10 segundos, porque es lo que necesitamos para que llegue al pulmón, porque no te olvides que la aerocámara tiene un trayecto. Entonces, si vos haces el disparo y lo sacás, no llega.
Bien, a ver, acá hay otra pregunta. Un paciente se lo diagnostica como BOR cuando previamente tiene antecedente de bronquiolitis y luego tiene 2 o más episodios de sibilancia, independientemente de la edad que tenga el paciente pediátrico. Bien, muy buena pregunta. El paciente lo diagnosticamos como BOR cuando tiene ya el tercer episodio. Generalmente, fíjate que el diagnóstico de bronquiolitis, la definición, nos dice que es el primero o segundo episodio de sibilancias. Si vos tenés el primer episodio de sibilancias antes de los 12 meses, ya el segundo episodio, ¿sí? Pasaría a ser un niño BOR. Entonces, generalmente se espera hasta 2 episodios de bronquiolitis para considerarlo BOR. Pero si el paciente te hace una bronquiolitis típica, o sea, te hace el primer episodio de sibilancias antes de los 12 meses, ya lo consideramos como un paciente bronquiolítico, y el segundo episodio ya sería un BOR, porque si te lo hace antes de los 12 meses, es que ese chico ya tiene una predisposición, ¿sí? Eso está, digamos, también en todas las guías. ¿Sí? Hasta los 5 años el niño se considera BOR. Después de los 5 años hay que descartar que no sea un paciente asmático, ¿sí? Por eso esos pacientes que te dicen que tiene 6, 7 años, que no, es un BOR, no, yo lo haría ver, o sea, yo lo que hago por lo menos es una interconsulta con el neumonólogo, porque hasta los 5 años se considera que tienen una hiperreactividad bronquial. Ya después hay que hacer el diagnóstico y no retrasar el diagnóstico de asma. Bien. ¿Cuándo agregar hipratropio más salbutamol? ¿En qué contexto? Porque, a ver, el hipratropio, si lo tenés, lo podés usar, no hay ningún problema. Generalmente si tenés salbutamol, usar el salbutamol solamente. Perdón. Pero si lo tenés al hipratropio, nosotros generalmente en los centros de salud tenemos el salbutamol, y ya te digo, nebulizaciones casi no se hacen los PAF de salbutamol. Lo podés usar para a un chico que no responde al salbutamol o que está muy taquicárdico, le haces el hipratropio, ¿sí? Sí, no se olviden que el salbutamol provoca mucha taquicardia, entonces el chico va a empezar con palpitaciones, se va a sentir más agitado, ¿sí? Por ahí le podés usar el hipratropio solamente. Bien, en personas asmáticas, ¿qué tan perjudicial es que se haga más de un PAF en el día? Y si se tiene que hacer de seguido, ¿es porque tendría que aumentar la dosis? Bien, en realidad el tema del tratamiento del asma, hay que hacerlo obviamente con el neumonólogo. No, mientras no tenga contraindicaciones para el salbutamol, ¿sí? Que es un beta bloqueante, un broncodilatador, perdón, no hay problemas, ¿sí? Es más, hemos tenido pacientes que en una salva, en cuadros de bronquiolitis o pacientes con BOR, que hasta le hemos hecho 4 o 5 puffs de salbutamol. El tema es que no te haga una taquicardia muy elevada, o sea, bueno, podés tampoco andar usando el salbutamol porque te sentís un poquito agitado. El salbutamol tiene indicaciones específicas, por eso. Siempre en las personas asmáticas, lo ideal es el tratamiento con el neumonólogo. Y el salbutamol lo que se usa es para la crisis aguda. Después, para el mantenimiento, se usan otras drogas, como es el salmeterol, que dura más, ¿sí? No solamente el salbutamol. Por eso, en esos casos, ya cuando tiene que hacer muy seguido el salbutamol es porque está necesitando otro tipo de droga porque el salbutamol no le está funcionando, ¿sí? En niños con congestión nasal recurrente durante el sueño, ¿qué se sugiere? Bien, el tema con la congestión nasal de los chicos es algo frecuente, ¿sí? Es molesto, así como la tos, que es un síntoma súper molesto. Con la congestión nasal lo ideal es mantener las narinas bien permeables, le pones, o sea, con la gomita de pera, lo limpiás, tratar de no ser tan invasivos porque a veces le lastimamos la mucosa y eso duele después, pobrecitos. Y hacer vapor, ¿sí? No vapor directo, no poner al chico la cara en la boca, sino por ahí si tenemos abrir en el baño, ¿sí? Que salga el vapor de la ducha. Y siempre, en caso de que tenga muchas secreciones, obviamente consultar con el pediatra. La congestión nasal recurrente depende cada cuánto lo haga, depende del color de la rinorrea, depende si está asociado o no a tos. Una congestión nasal sola, así, hay que ver, ¿sí? Siempre que sea en el contexto de un cuadro viral, puede ser, pero ya si después el chico te hace congestión nasal
recurrente, y no olvidarse de lo que dijimos anteriormente, además del vapor y de mantener limpia la nariz, la posición semisentada, ¿sí? Porque eso ayuda a que la vía aérea esté más permeable. Fíjate que nosotros cuando nos acostamos, que estamos resfriados, nos acostamos y no podemos respirar, tenemos que dormir con varias almohadas. Bueno, en los niños pasa lo mismo, tienen que dormir semisentados. ¿El hipersol es recomendable en niños de 3 años? ¿Y durante qué tiempo? Y eso depende, mira, eso depende de cada pediatra. Eso es un descongestivo, así que, como les dije, o sea, los descongestivos nasales en menores de 6 años no están recomendados por las guías, o sea, no es porque a mí se me ocurra, es porque están las guías. Y hay estudios donde tenés pacientes que son tratados con placebo, otros que son tratados con descongestivos, y otros que son tratados con descongestivos y antihistamínicos, y generalmente dan el mismo resultado que con el placebo. No nos olvidemos que todo tiene una indicación precisa, ¿sí? Pero bueno, como dije hoy, lo que saqué yo está todo en las guías, todo en guías acá de la SAP, guías de la Sociedad Española también de Pediatría, donde no se recomiendan ni los descongestivos ni los antihistamínicos en menores de 6 años. Bien. El fundamento del por qué no se recomienda la placa radiográfica en pediátricos menores de 3 años. La placa radiográfica de sinusitis o bronquiolitis, porque no. A ver, todo lo que hablamos ahora es todo, digamos, sinusitis, bien. ¿Por qué? Porque la neumatización, o sea, la neumatización significa que hay aire, que están permeables los senos paranasales, ¿sí? Vos pensás que nosotros todos nacemos con los senos paranasales etmoidales y los maxilares, o sea, los etmoidales y maxilares ya neumatizados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son los únicos que se pueden llenar de moco en, en el nacimiento, ¿sí? Entonces, un nene menor de 5 años, un nene menor de 4 años que no tiene desarrollado todavía los frontales y los efenoidales, no te va a hacer una sinusitis frontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está neumatizado, no tiene aire todavía, ¿sí? Entonces no se le va a poder acumular moco. Cuando están neumatizados, significa que ahí está ocupado por aire, y por alguna infección se pueden ocupar, se inflaman, se pueden ocupar por bacterias, por moco, y ahí se provoca la sinusitis. Entonces, como los senos paranasales, frontales y efenoidales se neumatizan después de los 5 años, no sería necesario hacer una placa radiográfica antes de esa edad. Aparte, no se olviden que las radiografías es una irradiación, ¿sí? Entonces estamos irradiando a un niño innecesariamente. Por eso es importante, en cuanto a la sinusitis, que sepamos bien la cronología de la neumatización. Bien, un paciente mayor con crisis asmática. Ajá, ¿y qué tratamiento de mantenimiento hace ese hombre? Va, no sé cuántos años tiene. Eh, Porque si no hace un tratamiento de mantenimiento, ya te digo, a ver, salmeterol, fluticasona, si no hace un tratamiento de mantenimiento, siempre va a llegar en crisis. El tratamiento de mantenimiento lo que hace es evitar las crisis, ¿sí? Pero eso ya lo tiene que ver el neumonólogo, y hay que ver si él tiene el diagnóstico de asma hecho por una espirometría, porque muchas veces no es un paciente asmático y es un paciente EPOC, que no siempre los EPOC son porque fuman, ¿sí? Hay otras patologías que pueden provocar EPOC. Entonces, lo ideal sería que lo pueda ver el neumonólogo, ¿sí? Y no hacerle siempre lo mismo, porque si... bueno, mi consejo sería que lo vea un neumonólogo y poder evaluar si es asma o es EPOC. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que fue un honor para mí poder explicarles desde mi lugar. Espero que les haya servido.